Muy bien, feliz sábado para todos. El tema que quiero que podamos estudiar hoy, yo lo he titulado Los pecados de Babilonia. Este tema está conectado con otro tema que yo di anteriormente, que era ¿por qué no habrá un decreto dominical? Así que si alguno por ahí está viendo esta grabación en YouTube, mi sugerencia es que vean el video anterior y luego vean este. Esta sería como una parte 2, pero enfocado más en la parte de lo que es Babilonia, de qué se trata este pecado, y también cómo es que llegamos a eso de manera paso a paso con hermenéutica, metodología. ¿Sí? Si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún aporte, eh, levante la mano, hágalo, no hay, quiero que participen. ¿Sí? Hay algunas cosas que aparentemente son obvias, pero cuando vemos lo que es el estudio metodológico nos damos cuenta de que tenemos que ser conscientes de esas cosas que son obvias. Entonces ya nada es tan obvio. ¿Sí? Entonces, una característica, por ejemplo, es el hecho de la inspiración. ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió los escritos de Elena de White? Seres humanos. Seres humanos. Es aparentemente obvio, sí, inspirados por Dios, pero es importante saber eso, de que fueron seres humanos, no fueron ángeles. No vinieron ángeles y escribieron literalmente, ni tampoco fue Dios el que escribió literalmente lo que está escrito. Pensaba en este ejemplo de un padre por ejemplo, con su hijo, y le pide al niño que haga algo. Y lo está mirando cómo lo está haciendo y ve que el niño está haciendo un desastre. O sea, si no lo detiene, va a hacer algo, no lo va a hacer bien. Entonces dije, a ver, para un cachito. Y el papá se mete y lo hace él, porque sabe que para que quede bien hecho lo tiene que hacer él. Ahora la pregunta es ¿por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios ve que el ser humano está escribiendo y no detiene y dice, a ver, vamos a cambiar de planes, mejor lo escribo yo? Sin sexismo, sin la violencia que encontramos en el estilo de vida de los escritores bíblicos, sin el racismo, sin la discriminación. ¿Y por qué no lo escribe directamente él? ¿Qué piensa? Yo ¿Por qué creo no lo que, hace él? yo creo que porque él es tan sublime que seguramente no entenderíamos sus palabras. Él tiene que traducirlo a nuestra pequeñez, digamos, y por eso se somete a lo que los hombres pueden entender de lo que él les dice. Entonces vemos que Dios está limitado por nosotros. Entonces lo que él hace, él desciende al nivel de lo que el pecado nos causó y desde esa bajeza nos va llevando paso a paso a través de la historia. El otro día, no sé si lo leía o lo escuchaba, acerca de lo que es la pedofilia. Y la pedofilia, o sea, un adulto que se mete con un menor, es algo que fue prácticamente abolido en el siglo XX. Mi abuelo tenía como 30, 31 años y se metió con una chica de 14, 15 años. Yo no sé si la compró, no sé si la tomó, no sé cómo fue, ¿eh? Pero eso era algo que fue prácticamente hace poco tiempo. Estás hablando de 6.000 años y el ser humano no se percató, no hizo nada en cuanto a ese tema. Lo veía como algo bueno. Entonces eso nos muestra cómo el ser humano tarda en aprender. Entonces Dios tiene que meterse a nivel y de ahí ir llevándonos al Edén, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta un modelo, un ejemplo, o una ilustración, que lo escuché de Parminder y bueno, después yo le di algunas modificaciones, pero me gusta cómo queda, entonces la quiero compartir. Sé que la han escuchado. Cuando un niño comienza a dar sus primeros pasos,
no es consciente de todo lo que está sucediendo internamente y externamente a él. Cuando comienza a andar en el andador, ¿por qué se lo coloca en un andador al niño para que corra? Para que fortalezca los músculos, los huesos se fortalecen, el crecimiento, la alimentación. Todo eso está sucediendo internamente por más que él no lo sepa. Al mismo tiempo están sucediendo eventos externos a él que tienen que ver con la fuerza de gravedad, de equilibrio, cosas que hacen que sea posible que él pueda dar sus primeros pasos. De nada de lo que está pasando él es consciente. Él solo cree que tiene que mover las piernas y los piecitos y ya va a caminar. De la misma manera, muchas veces nosotros hemos ido a la Biblia de manera inconsciente. Entonces hemos visto un león, que David pelea con un león, y no nos hemos estado preguntando si era un león literal o espiritual. Damos por sentado que es literal. Literalmente estaba peleando con un león. Y que cuando vamos a Apocalipsis se habla del león de la tribu de Judá que ve Juan, está hablando de Jesús. Entonces vemos literal y espiritual. Pero no estamos pensando en, bueno, esto es literal, esto es espiritual, existen estas como dos categorías diferentes, sin embargo lo hacemos. Ahora, cuando nos encontramos con este niño que va creciendo y se convierte en un joven y ahora quiere competir en los Juegos Olímpicos, nos damos cuenta de que la única manera que él pueda ser competitivo es que todo aquello por lo cual antes realizaba de manera inconsciente, ahora sea completamente consciente. Él sabe que para correr rápido no es, dale, move las piernas y movete rápido, no. Él sabe que tiene que ser consciente de cómo es su cuerpo, la fortaleza de sus músculos, la fortaleza de los huesos. Tiene que ver qué ejercicios son los correctos para fortalecer los músculos precisos que él necesita para batir ese récord. Tiene que ver la alimentación, cómo está compuesto sus órganos, cómo está compuesta el alimento, químicamente el alimento que va a consumir y qué efecto va a tener en su cuerpo. La posición de los brazos, las piernas, la espalda, los hombros, la cabeza a la hora de correr, para entender lo que es equilibrio, la gravedad, porque todo afecta a su velocidad. La ropa, hoy en día la ropa es tecnológica. Es una de las causas por las cuales hoy se baten récords que antes no se podían batir. Antes la gente usaba ropa pesada, de tela, que llenaba de sudor y se volvía pesada. Hoy en día la ropa es tecnológica. En una carrera donde entre el primero y el quinto hay una milésima de segundo, una zapatilla, un tenis que pese 50 gramos más, 50 gramos menos, te puede hacer una carrera. Entonces, todo de lo que antes era inconsciente, para lograr correr rápido, no hay otra opción que se sea absolutamente consciente de cada detalle. Esa es la diferencia entre correr de manera casual, como una manera de entretenimiento, y un deportista de alto rendimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos llegando al fin de la historia y que Dios va a impartir una comprensión de Él mucho mayor, es requerido, se nos exige una comprensión de ser consciente de cada detalle que estamos dando. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a la Biblia y se nos menciona que viene un ángel desciende a Apocalipsis 18. Ahora un rato lo vamos a leer. Y da un mensaje. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que viene un ángel y desciende? ¿Significa que literalmente va a venir un ángel y desciende del cielo? Alguien con un mensaje. Alguien son seres humanos, ¿verdad? Personas que presentan un mensaje. Es un patrón, no va a venir de otra manera. Que dan un mensaje a otros seres humanos. Y esto, por más que sea obvio, es muy importante. Que el mensaje tiene de seres humanos a seres humanos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en cada movimiento de reforma encontramos el mismo patrón. Que Dios levanta a seres humanos para dar un mensaje a otros seres humanos. ¿Sí? Que Dios levanta un movimiento de personas para ir a dar un mensaje. Y ese patrón se repite. Tanto en movimientos de reforma, como también en otros movimientos que también tienen que ver con el fin. Por ejemplo, con el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé encontramos que Dios levanta a una persona
y le da un mensaje. No es que Dios le da sueños y visiones a todas las personas que están viendo en aquel momento. No es que vienen ángeles y hacen eso. Eso sería si Dios hiciera todo él. Pero como él está condicionado, y la condición somos nosotros, él va a una persona. Una persona que después del diluvio la encontramos que se emborracha. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios escoge a las personas que escoge? Y la respuesta a esa pregunta es, yo no lo sé. No sé por qué Dios escoge lo que escoge, pero definitivamente encontramos un patrón. Dios escoge personas. Esas personas levantan un movimiento, ese movimiento presenta un mensaje. ¿Sí? Entonces, esa característica es un patrón que se repite. Después lo encontramos con Moisés, Dios levanta a una persona, esa persona tiene un mensaje. Después encontramos a Juan el Bautista, Dios levanta a otra persona. Tiempo milerita, Dios levanta a Guillermo Miller. Siempre el mismo patrón repetitivo. Entonces, si llegamos a este periodo de la historia, ¿qué deberíamos encontrar? El mismo patrón. Porque Dios se maneja de la misma manera. No van a venir ángeles, no son sueños y visiones, son personas. Entonces, Dios siempre hace lo mismo, escoge personas y son liderados. Lideran con un mensaje que viene de Dios. ¿Sí? Dios levanta a Miller, dice que guía sus estudios, y aunque sus estudios no eran perfectos, luego vienen otras personas que continúan ese mensaje, más ampliado. Entonces vemos un patrón. Dios usa un movimiento de reforma, lo hace a través de un liderazgo, que esos son personas. Entonces, ¿cuál sería la función del resto de las personas que no reciben esta experiencia? ¿Cuál sería la función del resto? ¿Qué deberían hacer? Escuchar, mensajero. Ok, Creer, escuchan. Mensaje. Creer, aprender y retransmitir. Exacto. Entonces, primero escuchan y ¿qué hacen? Reconocen que es un mensaje que viene de Dios. Al reconocerlo, viene la obediencia. ¿Sí? Entonces, si hoy las personas no creen en este movimiento, tienen que reconocer este patrón, porque Dios no va a hacer las cosas de otra manera. Dios siempre ha hecho lo mismo. Dios levanta un movimiento, con personas con un mensaje. Es así como se analiza las cosas a través de un método de línea sobre línea. ¿Sí? La historia se repite. Entonces, nosotros sabemos que estamos en el periodo de la última generación, el periodo de los 144.000. ¿Por qué sabemos eso? Porque los 144.000 son aquellos que no pasan por la muerte. ¿Sí? Entonces son lo último que queda. Entendemos que en el periodo de los 144.000 está la manifestación del primer ángel. Primer ángel de Apocalipsis. El primer ángel que está en Apocalipsis 14, del mensaje de los tres ángeles, y también la manifestación del ángel de Apocalipsis 18, que lo que hace es exaltar el segundo mensaje angélico. Entonces, entendemos que no es un ángel literal, sé que estoy repitiendo varias veces, pero quiero que quede claro, sino que son personas que traen un mensaje que viene del cielo. Y sabemos que estas cosas suceden antes del hito del decreto dominical. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que Dios tiene que levantar un movimiento antes de que suceda el decreto dominical? ¿Por qué sabemos que tiene que suceder eso antes de que se manifiesten las plagas? ¿Por qué sabemos eso? Por la función de los mensajes. Porque la gente ¿Cómo? tiene que estar advertida. Ok, Mica Para también tomar está diciendo decisión. bien, patrones proféticos, pero el patrón profético nos muestra que Dios hace algo. La pregunta es, ¿por qué Dios hace eso? Porque es la gran prueba. Ok, viene una prueba y Dios tiene que advertir que viene esta prueba. Porque Dios no va a traer juicio sin advertir primero. Claro, antes que haya una cosecha, ¿qué tiene que haber? Una decisión.
¿Y esa decisión cómo se ve en la separación del trigo y la cizaña. Ahí está. Una lluvia tardía, una lluvia temprana, una lluvia tardía. Exacto. Entonces, el ángel de Apocalipsis 18 es la lluvia tardía. Es la manifestación gloriosa del poder de Dios con un poderoso mensaje. Que tiene que venir la lluvia tardía para madurar el fruto. ¿Por qué? Porque viene la cosecha. No puede haber cosecha sin un fruto maduro. Si no, habría cosecha con un fruto inmaduro. Entonces, sí o sí tiene que haber una lluvia tardía. Entonces, eso nos deja claro que el ángel, Apocalipsis 18, son personas. La lluvia tardía es un mensaje que hace que la gente tome decisiones y se coloque de un lado o del otro. Y de esa manera se ve el fruto que es maduro para la cosecha. ¿Sí? Entonces, cuando vamos al ángel de Apocalipsis 14, el primer ángel, ¿quién es el primer ángel de Apocalipsis 14? Que presenta este mensaje de juicio. Guillermo Miller. Guillermo Miller, en el contexto del movimiento millerita. Pues yo agarro ese patrón y lo llevo a otro contexto, y la palabra clave de lo que voy a hablar hoy es contexto. Creo que tendría que poner en mayúscula contexto. El contexto lo es todo. Si yo agarro el primer ángel en el contexto de los milleritas, es Guillermo Miller, como dijo la hermana Liliana, como dijo Liliana. En el contexto de el comienzo del Israel antiguo, ¿quién es ese primer ángel? ¿Quién es ese primer mensajero que Dios levanta? Juan el Bautista. Bien, del fin del Israel antiguo, Juan el Bautista. Del comienzo, Moisés. Moisés. Entonces, lo que encontramos es que el primer ángel es un símbolo que está anexado a una persona, está unido a una persona, pero el contexto me muestra que la persona puede ser diferente. Claro. El mensajero puede ser diferente. Claro. Representa lo mismo, pero el contexto te dice, el contexto lo es todo en este caso. Entonces no podemos decir el primer ángel es siempre una persona. No, el contexto te dice que modifica a la persona. Pero el símbolo, que es el primer mensajero, ese sí lo es. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Y en nuestro tiempo quién sería? ¿Parminder? El primer mensaje angélico Pippinger. sería la persona que comenzó la línea de reforma, la nuestra, que empezó en 1989. Exacto. Muy bien. Entonces, yo le pregunto, a ver, la estoy viendo a Edita acá. Edita, yo te digo cordero. ¿Qué es un cordero? ¿Cómo dijiste? ¿Qué es un cordero? Yo te digo cordero. ¿Qué me decís? Solo cordero te digo. Literalmente te puedo decir que es un animal. Así. Ok, perfecto. No corte. Voy a hacer algunas preguntas más. Depende del contexto, claro. Ok, depende del contexto. ¿Pero qué contexto yo di? Cuando yo dije cordero, ¿qué contexto? Ninguno. Entonces, ninguno, claro. Sin ningún contexto, ¿el cordero qué es? Es solo un animal. Un león sin contexto es solo un animal. Una serpiente sin contexto es solo una serpiente. Cuando yo modifico y ahora digo un cordero en el contexto de los evangelios, Evangelio según San Juan, ¿qué representa el cordero? Cristo. Si yo digo la serpiente en el contexto de Génesis 3, Satanás. Sin el contexto, la serpiente es un animal como cualquier otro. O sea, no es satánico, es un animalito, hay que tratarlo bien, hay que alejarse para que no te pique, pero es un animal. En el contexto de Génesis 3 es Satanás. Ahora, yo les digo, en el contexto de Números 21, que Moisés levanta la serpiente del desierto, serpiente de bronce, ¿qué representa la serpiente?
A Cristo. A Cristo. Jesús dijo, hablando con Nicodemo, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque así como las personas miraban a la serpiente y eran salvos de morir por la picadura de la serpiente, de la misma manera Cristo sería levantado y por la fe la gente sería salva. ¿Sí? Entonces, la serpiente es un símbolo, representa cosas diferentes y todo, el contexto lo es todo. ¿Sí? Ahora, hay algo interesante que tiene esto, que hay ilustraciones que tienen significados diferentes. Por ejemplo, la serpiente. En un contexto es Satanás y en otro contexto es Cristo. Es prácticamente lo opuesto. Igual que el león. En un contexto el león es Babilonia, Daniel capítulo 7, el león con alas. En otro contexto de Apocalipsis 5 dice que Juan ve al león de la tribu de Judá. En ese contexto es Cristo. Y en Apocalipsis 12, Satanás está como león rugiente aquí, buscando a quien devorar. En ese contexto es Satanás. Entonces, hay algunas ilustraciones que en el contexto significan algo completamente diferente. Pero hay otras que representan el mismo principio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el concepto de primer ángel. El primer ángel, aunque el contexto cambia a las personas, lo que realiza eso es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un mensajero que tiene un mensaje. ¿Sí? Y lo mismo sucede con Babilonia. Babilonia es un concepto que Babilonia no es siempre lo mismo a lo largo de la historia. La representación de lo que es Babilonia muda a través del tiempo, pero el principio de lo que Babilonia hace no muda. Vamos a ir viendo un poco esto. Edita, Babilonia. ¿Cuál es tu pregunta? Babilonia, nada más. Ok. No te estoy dando contexto, nada. ¿Una nación? Bien, una nación, una ciudad. Bien. ¿Una ciudad? Uh-huh. Entonces, lo primero que se nos viene, deberíamos ir sin contexto, es a la historia de Babilonia. No necesariamente a la historia de Babel, porque proféticamente empieza con Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Cuando vamos a la estatua, la cabeza de oro es Babilonia. Cuando vamos a Daniel 7, empieza con el león con alas. De ahí empieza. Por eso cuando vamos a Apocalipsis 17 y habla de los 7 y el octavo, no voy a meterme en eso mucho, esos 8 empieza de Babilonia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, Estados Unidos, sexta cabeza de la profecía, séptima, hasta donde yo entiendo, son las naciones del mundo, y octava cabeza vuelve el quinto, y el quinto era el papado. Entonces, vamos a Apocalipsis 18. ¿Alguien quiere leer del 1 al 4? Apocalipsis 17, del 1 al 4. Apocalipsis 18, perdón, del 1 al 4. Yo leo, dame un segundito, estoy a una página. 18 del 1 al 4. Me regalan la cita, que es que aquí se congeló la imagen. Algo pasó. Voy a leer Apocalipsis 18 del versículo 1 al versículo 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bien, gracias, Agus. Si vamos al contexto de Elena de White, el contexto de primeros escritos, los pecados de Babilonia, el título de los pecados de Babilonia, ¿quién es Babilonia? Las iglesias protestantes. Iglesias protestantes. ¿Por qué podemos asegurar que no es el papado? Porque muchas veces se nos ha enseñado y tenemos este foco con el papado. Sin embargo, el foco de nuestro mensaje no es el papado en este momento, en la sexta cabeza, sino las iglesias protestantes. Entonces, la caída de las Babilonia, este mensaje de salir de Babilonia, pueblo mío, es un mensaje que ellos hacen a salir de las iglesias protestantes. Ahora, en el contexto de la sexta cabeza. Pero en el contexto de la quinta cabeza, ¿quién era Babilonia? ¿Quién era Babilonia antes de 1798? El papado. El papado. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 17 y nos dice que Babilonia está sobre la bestia representa naciones o Estado, entonces quiere decir una iglesia que está sobre el Estado, en el contexto de los 1260 años, es la Iglesia Católica, Babilonia, que está encima de los estados europeos. ¿Sí? En el contexto de la quinta cabeza. En el contexto de la sexta cabeza, que representa a los Estados Unidos, que es el contexto de Stalin de White, ya no son la bestia, no son los estados europeos, sino que son, ¿qué? Las iglesias protestantes. Eso es Babilonia. Bien, Babilonia sería la iglesia protestante, pero ¿quién sería la bestia que se coloca encima de quién? Estados Unidos. Bien, los estados de Estados Unidos. Entonces, dice que fornica con los reyes de la tierra. Entonces, en el contexto de la sexta cabeza, que los escritos de Paraguay, es una iglesia que está sobre el Estado. Una iglesia protestante que cayeron, que quieren controlar, manipular, dirigir el poder estatal. Entonces, lo que podemos ver es que la sexta cabeza de los Estados Unidos, y eso todavía estamos en el periodo de la sexta cabeza. Entonces, si estamos hoy en el periodo de la sexta cabeza, ¿quién es Babilonia hoy? Iglesias protestantes. Las iglesias protestantes. Por eso nuestro foco en este periodo de la historia son las iglesias protestantes. ¿Sí? El versículo 4 nos dice, que leyó Agus, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, lo que dice es que Babilonia tiene un pecado, entonces las iglesias protestantes tienen un pecado, y estos pecados son los que ocasionan y traen las plagas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, qué es lo que están haciendo el Estado, el gobierno de los Estados Unidos, que ocasionan las plagas? Ahora, otro punto. ¿Qué son las plagas en el periodo del libro Primeros Escritos? La guerra. La Guerra Civil Americana. Si vamos al libro Primeros Escritos, dice que Dios manifiesta su ira por el pecado de Babilonia. Y el pecado de Babilonia es el pecado de la nación. ¿Sí? En ese contexto, ¿cuál es el pecado de la nación? La esclavitud. La esclavitud. Entonces, el problema no es que Babilonia sea mala en sí, Babilonia es mala, punto. El problema del pecado de Babilonia es que el Estado obedece a Babilonia. Por eso el Nahuay dice que la guerra civil viene por el pecado de la nación.
Y el pecado de la nación, que es un pecado estatal, es porque siguen la voz de Babilonia, en ese caso las iglesias protestantes. Entonces, en ese contexto, el pecado, como ustedes dijeron, es la esclavitud. Entonces, lo que ellos, el principio es el siguiente. Ellos usan la Biblia para fornicar con el poder estatal americano para tener el derecho de oprimir. Entonces, esa es una característica del pecado de Babilonia. Es una iglesia que somete al Estado para, por cuestiones religiosas, tener el derecho de someter a alguien. Ahora, ¿por qué usaban la Biblia como fundamento de la esclavitud? Por el escrito está. Claro, porque la Biblia te avala la esclavitud. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en ninguna parte se menciona que la esclavitud debe ser abolida. Y tenés un montón de escritos está que avalan y argumentan esa gran maldad. Entonces, ellos te decían, probame que yo estoy en error con la Biblia. Y ellos tenían muchos argumentos para estar a favor de la esclavitud. Entonces, el pecado de Babilonia es la opresión causada por cristianos a través del Estado. ¿Sí? Entonces dijimos que la plaga en este contexto es la Guerra Civil Americana. Entonces el símbolo de las 7 plagas se ve de una manera mucho más natural. Ya no se ve tan sobrenatural como lo leemos en Apocalipsis. Porque es un símbolo, como también es el símbolo del ángel. Yo estaba pensando eso. Y entonces las plagas no es como nosotros es. Yo estaba pensando eso. Recuerden, la palabra clave de este tema es contexto. En ese contexto, las plagas se manifestaron, la ira de Dios se manifestó a través de la Guerra Civil Americana. Y aquí en Colombia también, aquí en América puede ser. Esto sucede. Sí. Esto sucede ¿por qué? Porque los estados de Estados Unidos estaban divididos entre los que estaban a favor de la esclavitud y aquellos que querían abolir la esclavitud. ¿Sí? Entonces, cuando llega el año 1861, esto lo aclara Elena de White, es el comienzo de la guerra civil y el juicio por causa de la esclavitud. Recuerden, Babilonia tiene un pecado y viene un juicio a causa de ese pecado. De que si ellos no cambian, Dios iba a traer su juicio a través de la guerra. Y ahí eso se llama, bueno, viene el periodo de tiempo de angustia. Entonces, una de las cosas que vemos es que las plagas se ven mucho más normales de lo que podíamos esperar. Entonces, voy resumiendo algunas ideas. Babilonia, en este contexto, son las iglesias protestantes. Babilonia, en otro contexto, de los 1260, son el papado. Pero este es otro contexto. Por eso hoy nadie puede decir que Babilonia, hoy, el periodo de la sexta cabeza, es el papado. ¿Cuál es el vino? Este vino se comparte a lo largo de la historia. Que oprimen en el nombre de Dios. En aquel contexto era oprimir en el nombre de Dios porque tengo escrito está que vale en la esclavitud. En el periodo de los 1260 años era oprimir en el nombre de Dios por otras causas. Y esto siempre se logra, la misma característica, fornicación, que es unión de iglesia y Estado, y la iglesia por sobre el Estado. Entonces, en el contexto del Elena de White, el ángel de Apocalipsis 18 hay una característica, antes de decir eso. Característica que tiene un decreto dominical, o el hito del decreto dominical. No es luchan contra los que guardan los mandamientos de Dios, imposición de una costumbre de la iglesia, y si no obedecen son castigados por el poder civil. Esas son características. Entonces, en cualquier periodo de la historia que encontramos la misma característica. ¿Sí? Vamos a ir a la primera Babilonia. ¿Sí? Recuerden que yo le preguntaba a Edita, ¿qué es Babilonia? Sin contexto, nos lleva ¿a dónde? A la Babilonia de Nabucodonosor. ¿Qué texto? Perdón, ¿podrías repetir nuevamente las características para que me queden bien grabadas? Perdón. El decreto lucha.
en cualquier periodo de la historia lucha contra los que guardan los mandamientos de Dios, primera característica. Segunda, intentan imponer una costumbre de la iglesia. Y la tercera, que quienes no obedecen son castigados por el poder civil. ¿Sí? Y esto lo vemos a lo largo de la historia. Si vamos a la primera Babilonia, de Nabucodonosor, ¿cuál es la historia que Elena de White utiliza y la aplica para llevarla al decreto dominical del conflicto de los siglos? En el conflicto de los siglos es la ley dominical, pero si vas al pasado es otra. Claro, pero Elena de White, no fui claro con la pregunta, ella para hablar de cómo será, Daniel. agarra una historia. Daniel, La llanura de Dura. Pero agarra una historia. ¿Qué historia es la historia? Daniel 6. La llanura de Dura. Ah, es verdad, esa. Daniel 3. Recuerda, una historia. Recuerda que estamos en el contexto de la imagen de la bestia. La estatua. Daniel 3. La estatua. Y ella utiliza eso como una aplicación. Y dice, va a venir la imagen de la bestia, va a colocar una estatua, y quien no se arrodilla, quien no se somete a esa unión de iglesia-estado, va a ser muerto. Por eso los amigos de Daniel, ¿a quién representan en esa historia? ¿144.000? A los 144.000. ¿Por qué? Porque son llevados al fuego y no mueren. Igual que los 144.000 no mueren. Ahora, ese es el contexto de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado cómo iban a ser los acontecimientos proféticos. Al hacer una estatua de oro, Nabucodonosor sigue los consejos de los sabios y podríamos decir de los religiosos de aquel tiempo. Entonces, al hacer toda una estatua de oro, lo que está haciendo es dando una interpretación profética diferente, diciendo Babilonia va a durar eternamente. ¿Sí? Entonces, me perdí. Entonces, lo que hace es, hace la estatua, él sigue el consejo de la iglesia y hace eso. Entonces, aquel que no lo hace es sometido. Y los amigos de Daniel son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se le impone una costumbre pagana, en este caso, y son castigados por el poder civil. Eso en el contexto de la primera cabeza. ¿Quién es la segunda cabeza? Sé que lo conocen, es fácil. Medio Persia. Medo Persa. ¿Cuál es la historia que caracteriza esta porción del decreto dominical en la historia de Medo Persa? Daniel 6, es así. Daniel 6, la del foso de los leones. Porque es un periodo diferente. Estamos en el periodo de Medo Persa, está Darío de Persa, y vienen los consejeros religiosos, ¿y qué le dicen a él? Coloca un decreto. En este decreto, tú vas a ser Dios, porque aquel que no te adora a ti será castigado, y aquel que realiza ese decreto, ni siquiera él mismo lo puede cambiar. Por eso Darío es engañado. Es muy interesante esto, que no necesariamente tiene que ser malo, es engañado, porque Darío quería a Daniel. Él es engañado, coloca este decreto, y ahora el perseguido, el castigado por el poder civil, es Daniel. De tal manera que Darío ni siquiera puede modificar, él no puede cambiarlo. ¿Por qué? Porque él como Dios decretó esa ley. Y ahora como humano se arrepiente, porque Dios no se arrepiente, es el concepto religioso. Entonces, es la unión de iglesia y Estado que coloca este decreto. Entonces, vemos que Babilonia, este concepto de persecución, de sometimiento, de colocar una ley, se modifica el personaje a lo largo de la historia, pero el concepto de persecución es el mismo. ¿Sí? Es unión de iglesia y Estado que por una motivación religiosa someten a un grupo de personas. ¿Sí? Por eso, vamos al periodo de los 1260 años, y ahí se modifica Babilonia, que en el papado.
Vamos al periodo de la sexta cabeza, Babilonia es la iglesia protestante. Pero el principio de lo que hacen de unión de iglesia, de Estado y persecución es lo mismo. En el contexto del conflicto de los siglos, que es un contexto diferente al de primeros escritos, aparece el ángel Apocalipsis 18, que lo que quiere hacer es presentar un mensaje. ¿Quiénes son los mensajeros levantados para ese periodo de tiempo? Periodo del conflicto de los siglos. John C. Waggoner. John C. Waggoner. Ellos presentan el mensaje de la justificación por la fe y al mismo tiempo se presenta el mensaje más claro en relación a la separación de iglesia y Estado, en contra de el pecado de Babilonia, que quería colocar un decreto dominical en aquel periodo de tiempo. Entonces, lo que vemos es que hay leyes que están queriendo ser colocadas en los Estados Unidos, donde las iglesias protestantes, que son Babilonia, y ellas colocan este vino de Babilonia, esta doctrina, que en ese contexto es el domingo, como día de reposo, para ser obligada por el poder estatal al resto de las personas. ¿Sí? Ellos quieren hacer que el domingo sea un día libre de trabajo. Entonces, en ese contexto, el pecado de Babilonia es ese. Pero se sigue el mismo patrón. Por eso es importante ver el concepto de patrón. El patrón es el siguiente. Soy repetitivo. Son iglesias que quieren traer su doctrina. Y a través de esa doctrina, oprimir. Cualquier persona que piense diferente será oprimido por el poder civil por la fuerza. ¿Sí? Entonces, el Nagoe vuelve a aplicar el ángel Apocalipsis 18 en el contexto de la ley dominical. ¿Sí? Y que esto se discute en el Congreso. Entonces, volvemos a ver, la historia se repite. Babilonia y iglesia protestantes tienen un pecado en un contexto de la esclavitud, en otro contexto es el domingo, y es una doctrina dentro del Estado para poder perseguir. Eso sería el patrón repetitivo. Una cosa que sabemos es que el ángel Apocalipsis 18 no cumplió su propósito. ¿Cómo sabemos eso? Porque ¿qué dice que hace el ángel Apocalipsis 18? Repite lo del segundo ángel. Repite el segundo ángel, pero ¿por qué sabemos que el mensaje del ángel Apocalipsis 18 no cumplió su función? No cumplió su propósito completo. Porque no fue necesario. Dice Luis ¿Por qué no que fue no necesario? iluminó la tierra con su gloria. Exacto. La tierra no fue iluminada por la gloria de este mensaje. No cumplió el propósito. ¿Qué significa? Que este ángel tiene que cumplir su propósito, pero ahora en un contexto diferente. Entonces, como dijimos que la serpiente es un símbolo que está anexada a los contextos, nosotros podemos hacer lo mismo con el ángel Apocalipsis 18. El ángel Apocalipsis 18 es un símbolo que está anexada a un contexto. En un contexto era una cosa y hoy estamos en otro contexto. Entonces, vuelvo a repetir la idea. ¿Por qué tiene que haber un mensaje? ¿Por qué Dios tiene que levantar un movimiento? Porque tiene que haber una cosecha. ¿Sí? Sin lluvia tardía no hay cosecha. Entonces la lluvia tardía es un mensaje que tiene que ser dado para poder cosechar. Y este mensaje anuncia los pecados de Babilonia. Entonces, para saber cuáles son los pecados de Babilonia, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Conocer los pecados. ¿Reconocer el pecado? ¿Escuché eso? Sí. El contexto. Bien, reconocer el pecado, el contexto. El contexto es muy importante. Tenemos que estar mirando a Babilonia. Si yo estoy mirando, pienso que Babilonia es otro lado, nunca voy a descubrir cuál es el pecado de Babilonia.
Si en este contexto yo estoy mirando al papado para ver cuál es su falta, voy a estar errando. Porque en este contexto, Babilonia es las iglesias protestantes. Sabemos que el octavo es el quinto, el que era y no es. Entonces vamos a volver a ver en el periodo de la historia de la predicación a los netineos del papado. Pero como no estamos en ese contexto, no podemos saber cuál es el pecado de Babilonia, en ese contexto. Pero estamos en este contexto. ¿Sí? Entonces, en un contexto fue la esclavitud, en otro contexto, pecado de Babilonia, fue el decreto dominical. Y eso es lo que hace Elena de White. Por eso nosotros sabemos que esta aplicación que hacemos es correcta, porque es lo que ella hace. Ella agarra el mismo símbolo, pero en contextos diferentes le da razones diferentes, aunque el principio permanece. Entonces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Agarramos eso y lo traemos a nuestro tiempo, usamos el mismo patrón, por eso podemos saber que no habrá un decreto dominical, con la misma fortaleza que podemos decir no habrá un decreto de esclavitud a los afroamericanos en los Estados Unidos. El contexto de ella, todo guiaba alrededor de la tierra gloriosa, de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy, aunque el fenómeno comienza con los Estados Unidos, hoy nosotros vivimos en un mundo más globalizado, más mundial. Por eso cuando nosotros vemos las noticias, y las noticias que Tess nos manda, y las que nosotros observamos, las que compartimos, no son necesariamente todo de Estados Unidos, sino que vemos cosas que están pasando alrededor del mundo. De cómo este conservadurismo, que se puede ver a través del protestantismo religioso, o a través del Islam conservador, o el hinduismo conservador, pero que manifiesta el mismo principio de someter a los demás por cuestiones religiosas. Entonces, el mensaje de Apocalipsis 18 dice que las iglesias protestantes son iglesias caídas que están enseñando una doctrina falsa y que todas las naciones están bebiendo esta doctrina falsa. Y para saber eso, ¿a dónde vamos? ¿Cómo yo me entero de esto? A la información. Eso, ¿cómo yo obtengo esa información? ¿Cómo se llama? Los sistemas de información. De comunicación. Comunicación. Exacto. Tenemos que ver las noticias y los medios de información correctos. No hay manera que nosotros lo podamos saber de visiones. No vamos a tener visión de lo que está pasando en otros países. Tenemos que mirar las noticias. Tenemos que entender nuestro contexto. Por eso cuando nosotros en los grupos recibimos o enviamos noticias sobre cuestiones políticas, sociales que están pasando, e inclusive lo enviamos en sábado, en otro contexto religioso diría, no, está mal, ¿cómo va a estar leyendo noticias en día sábado? Y nosotros decimos, no, está bien. Porque nosotros tenemos que entender nuestro contexto. Entendiendo nuestro contexto histórico es como podemos entender cómo se ve Babilonia, cuál es el pecado de Babilonia. Si no entendemos nuestro contexto, no podríamos saber eso. ¿Sí? Otra de las cosas que vemos es, esta pregunta la hice en un planteo anterior, es ¿qué libro nosotros escogemos como el mejor? ¿Primeros escritos o Conflicto de los Siglos? ¿Cuál es mejor? Cada uno fue escrito en su propio contexto. Entonces, diferente. ¿cuál escogemos? Pero damos más atención al conflicto de los siglos siempre en la iglesia. Ok, la iglesia prácticamente, la iglesia adventista ha prácticamente desechado la manera en que ve primeros escritos. Y la razón que eso nos ha pasado a nosotros, ¿por qué? Porque hemos sido adoctrinados de esa manera, hemos sido programados para, en desconocimiento, ignorar primeros escritos y poner el conflicto de los siglos como prioridad. Cuando en realidad los dos son correctos en el contexto que fueron escritos. Por eso hoy la iglesia adventista habla de un decreto dominical. ¿Por qué? Porque lo dice el conflicto de los siglos. Aunque el pecado de Babilonia en primeros escritos era la esclavitud. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cuál es más importante?
Los dos son importantes. Hay que leer los dos claro, hay que leer los dos juntos, vamos a decir, viendo uno y otro, comparando y contrastando. Exacto. Tenemos que agarrar de igual importancia los dos libros, de igual importancia la manifestación de Babilonia, de igual importancia la manifestación del pecado de Babilonia, analizarlo en su contexto y hacer línea sobre línea, comparar y contrastar para saber cómo eso se ve en nuestro periodo de la historia. Entonces, literal, esclavitud no puede ser. Decreto dominical, literal, no puede ser. Pero ahí está el principio. El principio es sometimiento del Estado. El Estado somete, el Estado peca por haber tomado el vino de Babilonia. ¿Sí? Entonces, para ir concluyendo, cuando hablamos de marca de la bestia, bestia y Babilonia, tenemos que reconocer que son cosas distintas, pero que en un momento tienen una experiencia en conjunto, pero son diferentes. Los pecados de Babilonia son los pecados de la nación porque ellos absorben la doctrina de Babilonia. Entonces, para entender qué es la marca de la bestia, es entender primero qué es la bestia. La bestia en este contexto son los estados que toman esta falsa doctrina. ¿Sí? Entonces, concluyendo el tema de hoy, lo que nosotros debemos ver es una intolerancia religiosa en nuestra historia, una iglesia que va sometiendo al Estado, y no es que de repente veamos pastores predicando o el presidente baja y viene el pastor, no, es un Estado que obedece a una doctrina religiosa y que van a perseguir a los que guardan los mandamientos. Pero eso no es una persecución de domingo. Otra cosa que tenemos que ver es que antes del hito de este decreto tiene que haber una agitación. Eso es lo que nosotros entendemos por Panium. Panium viene la agitación. Una agitación que lo vamos a ver a través de los medios de comunicación. Vemos que se está aproximando esto. Y esto es lo que nosotros deberíamos estar viendo. Sí. Matías, Entonces, una preguntita. Sí. ¿Me repetí que era la marca La Bestia, por favor? Actualmente, ¿no? O sea, la marca de la bestia vendría a ser este decreto, sea cual sea que sea. Así es como yo lo entiendo. Pero para eso tenemos que entender quién es la bestia, que la bestia es la que somete este decreto impulsado por la religión. Lo que nosotros vemos en nuestro contexto es teorías conspirativas, racismo, sexismo y homofobia. Eso lo hablamos en el tema anterior, porque son la amenaza del protestantismo hoy. ¿Quiénes son la gran amenaza del protestantismo hoy? Desde el periodo de la esclavitud, vemos que aunque la esclavitud se fue, si seguimos la línea de tiempo, sigue la segregación, o sea, todavía el racismo. Luego las iglesias se colocan en contra de todo movimiento feminista y todo derecho a igualdad. Homofobia. La homofobia. Y luego lo último que vemos es que se ve hoy claramente también lo que es la homofobia. ¿Sí? Esos son los grandes enemigos del protestantismo conservador hoy. Entonces, la marca de la bestia es la marca de la autoridad del poder estatal, que es la habilidad de controlar a las personas en todos los aspectos de la vida. Por eso nosotros decimos que estamos en contra o estamos a favor de la legalización del aborto. No porque digamos que el aborto sea algo bueno, sino porque estamos en contra de que el Estado controle la vida de las personas por una cuestión religiosa. Entonces se rechaza absolutamente todo ese tipo de idea religiosa. Entonces, eso puede verse en otro contexto, en cuestión de sábado, domingo o de esclavitud. Es la iglesia que controla el gobierno para decirle a todas las personas qué es lo que tienen que hacer. Con un escrito está.
la iglesia con el Estado en un relacionamiento voluntario. La iglesia y el Estado se unen en relación voluntaria, pero controla a las masas y las masas no son voluntarias, son sometidas. Por eso el sometimiento, volvemos a encontrar lo que es Sodoma. ¿Por qué viene la destrucción? Porque el mundo se vuelve Sodoma. ¿Sodoma qué es? Sometimiento. Sometimiento de un Estado que presiona, somete a personas por una visión religiosa. ¿Sí? Entonces, en el argumento, no, lo dejamos acá. Eso es más interno. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, resumiendo la idea, No. Babilonia, sí, bueno, termino con esta idea y digo, Babilonia es un principio que va a través del tiempo, el principio de someter, es una iglesia o una cuestión religiosa que somete a las minorías a través del poder estatal. Y que el contexto te dice qué representa y cuál es el pecado de Babilonia. Por eso es tan importante que nosotros veamos nuestro contexto hoy. Sí. Mati, ¿qué tal? Hola. El tema, en el punto de que es ahorita racismo, sabemos el sexismo y la homofobia, en la última dispensación, creo que el racismo seguirá, o sea, porque como dice que va a ser las dos instituciones las más atacadas, si volvemos a la línea del Edén, o no sé si me equivoco. Mi segunda pregunta es, si ponemos línea sobre línea, las dos, ¿no? Los primeros escritos y el conflicto de los siglos, si lo presentamos eso a un levita, ¿cuál crees que sea su objeción en el caso de ver el contexto de los dos? Ya que tú has estudiado, bueno, un poco más la Biblia y ves la metodología, ¿no? ¿Cómo lo verías como levita eso? ¿Qué objeciones o dudas tendrías de eso? O sea, primero la primera pregunta es nuestro contexto. Si vamos a un contexto de sacerdotes, ¿cuándo es el hito del decreto dominical de los sacerdotes? 2014. ¿Cuándo es la prueba? Ah, la prueba final. No, está bien, dijiste bien, 2014, porque el decreto dominical es la gran prueba, No. sea como eso se vea. Entonces, si ese es el hito, la agitación tuvo que haber venido antes. Eso quiere decir que nosotros, antes de esa fecha, nosotros deberíamos ver una agitación en los medios de comunicación. Y lo que se veía es teorías conspirativas, sexismo y racismo estaba claramente porque lo que es la intolerancia a los inmigrantes ilegales y la homofobia. Rafia es la gran prueba para los levitas y Panion para los netanyahu. Por eso nosotros en Panion tenemos que tener que es la formalización del mensaje de lo que es el decreto dominical o cómo se ve. Por eso en este periodo va a llegarnos la información correcta. Dios va a darnos luz por la agitación que se va a venir. Entonces, yo creo que el racismo está. Después, segunda pregunta, en cuanto a cómo lo van a ver los levitas, o sea, cómo lo vería un adventista. Y un adventista está aferrado a lo que le han enseñado. ¿Y qué le han enseñado? Que viene un decreto dominical. Ya está. Hay un escrito está. ¿Cómo vas en contra de un escrito está? Más bien eso, justamente el escrito está. O sea, están aferrados al escrito está. Claro, igual que los protestantes estaban aferrados a esta visión de la esclavitud, porque tenía un montón de escrito está. Por eso es tan importante la metodología, entender que hay una línea de progresión de la verdad. Por eso hay cuestiones que personas que me han hablado acerca de que no queda claro sus cuestiones sobre homosexualidad, y veamos una línea de progresión, o sobre cuestiones de sexismo, y citas de Elena White, versículos de acá, coloquemos eso en la línea de tiempo, que sea la línea en la que nos enseñe. Y veamos cómo la progresión de la verdad nos ha ido enseñando. Sin las líneas estamos perdidos. Sin ver esa progresión no hay manera, porque tenemos mucho escrito está para pensar lo contrario. ¿Algún comentario más? ¿La pregunta? Marti, Sí. tú decías ahorita que
en la historia de la guerra civil, o sea, la guerra civil sería el castigo, las plagas, ¿no? Representaría las plagas por el pecado de Babilonia. Y las 7 postreras plagas, ¿cómo la podríamos ver? O sea, no sé O si me sea, hago entender. Si también podría ser así, en forma de guerra, en forma o enfermedades. hoy, bueno, primero, eso de cómo se ven las plagas en el periodo milenita, no lo digo yo, lo dice el Nahuay, cuando ella habla de la manifestación de la ira de Dios. ¿Cómo se verá hoy? Tenemos que mirar el contexto. Pero seguro las 7 plagas son un símbolo. Gracias, Matt. No sé, no podría asegurar 7 qué. plagas no sería por totalidad. Sí, claro, el 7 es un símbolo de un juicio total, de un juicio pleno. Lo que nosotros podemos ver en nuestro contexto hoy es plagas como consecuencia del cambio climático, que es la manifestación de las consecuencias de cómo el ser humano está destruyendo un organismo vivo que es la Tierra. En el contexto de cierre de Puerta de Gracia, de los sacerdotes, pero se irá viendo en la medida que pase el tiempo. Va a ir quedando claro. Exacto. Matías, sí. Una pregunta, Matías. Sí. Quiero ver si le entendí bien. Usted dijo que la persecución viene por medio de los medios de comunicación. No. Yo digo, los medios de comunicación nos dicen, la fuente de información correcta nos enseña el contexto histórico en el que vivimos. O sea, ¿cómo yo sé lo que está pasando en Estados Unidos, en Francia, si no veo noticias? No voy a tener una visión, una revelación especial. Estoy obligado a hacer eso. Al mismo tiempo, el entender la información correcta nos cambia como personas. Porque las personas del mundo hoy están tomándose un bando, o se toman antivacuna o se dan cuenta de la importancia de la salud con las vacunas. Entonces, ellos son transformados. Por eso es tan importante que nosotros sigamos las noticias que se nos dan. Porque si eso les afecta a la vida de ellos, también afecta a nuestra vida. Y el contexto lo vamos a ver a través de la noticia. Bueno, gracias. Exacto, vamos viendo mientras caminamos. En nuestro contexto, esto es lo que hay. Y tenemos que vivir este periodo de tiempo, entender quién es Babilonia y qué parte nos toca en este contexto. ¿Sí? ¿Terminamos acá? ¿Les parece? ¿Hacemos una oración? Gracias, Mati. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por permitirnos estar este sábado reunidos a pesar de la distancia. Sabemos, Señor, que muchos están solos, algunos con familiares, con problemas de salud. Estamos viviendo un periodo histórico realmente impresionante. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sabios, nos des sabiduría, nos des prudencia para poder tomar y beber de la información correcta y permitir que esta información nos cambie, nos modifique y nos haga mejores personas. Querido Señor, gracias porque sabemos que tú eres bueno, de que en medio de las cosas que nos pasan, tú eres bueno y nos vas enseñando un poco más de quién eres. Señor, gracias por tu amor, lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.